8 de la mañana con 10 minutos, Gustavo. Hoy tenemos un tema muy interesante para hablar sobre esos resultados globales de las pruebas PISA 2022 que a muchos pues no han dejado muy contentos, ya que pues este promedio de los puntajes en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico pues ha tenido una caída sin precedentes en comparación con los resultados previos del 2018. Gustavo, y aquí se reitera también esas debilidades, podríamos decir, del modelo educativo en Colombia. Por esta razón, el día de hoy nos está acompañando el profesor Rodolfo Vergel. Él es el director del doctorado interinstitucional en educación de nuestra Universidad Distrital para hablar de este panorama. Profesor, muy buenos días, bienvenido a la UT Estéreo. Hola, Joana, ¿me escuchas bien? Sí, señor, lo estamos escuchando Muy buenos perfectamente. días, muchas gracias por la invitación para conversar y aportar algunos elementos de análisis sobre este tema. Claro que sí. Para comenzar, pongamos un poco en contexto a nuestros oyentes sobre qué miden las pruebas PISA. Sí, las pruebas PISA, lo que significa por sus siglas en inglés es la Evaluación Internacional de los Alumnos, ¿no? Es un programa para la evaluación internacional de los alumnos y el propósito es obtener, así lo declaran ellos, obtener como evidencia comparativa del desempeño de los estudiantes en las áreas fundamentalmente de lectura, matemáticas y ciencias y de su evolución en el tiempo, ¿no? Ellos evalúan estudiantes de edad de 15 años. Eh, em, Básicamente sería como eso, ¿no? Ese es como el eslogan de este programa internacional de evaluación. Sí. Bueno, se mide matemáticas, lectura, ciencias, profesor. Hablemos un poco de la importancia de estas pruebas y si, digamos, son un punto de referencia para, digamos, medir el mejoramiento de la educación también en Colombia. Pues esa es una pregunta muy compleja y, y, y qué pena ser como se dice coloquialmente, aguafiestas, ¿no? Porque ¿qué es? Eso nos lleva como a la pregunta sobre la escuela, sobre la naturaleza de la escuela y sobre el tipo de individuo, tipo de estudiante que queremos formar, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo creo que para nadie es un secreto que eh, esta escuela actualmente, tal y como se concibe, está enmarcada en un proyecto que yo diría economicista, impuesto actualmente por el neoliberalismo, ¿no? Y ese proyecto es el proyecto que reduce al estudiante a capital humano. Si tengo oportunidad, más adelante entraré como en detalle sobre esa categoría y que nada más y nada menos convierte la escuela en un sitio de adquisición de habilidades para la economía de mercado. Cuando hablamos de una economía de mercado, es una economía donde unos producen y otros consumen, es decir, una economía en donde el capital produce más capital. ¿Mm? Entonces, como te digo, Giovanna, eso implica o eso direcciona, esa pregunta que hace direcciona el problema al asunto de cuál es el tipo de escuela, cuál es el tipo de escuela que queremos. Por supuesto, los resultados por estos días eh, han alarmado, han puesto a, a pensar a muchas personas, muchos analistas se han pronunciado porque parece que los resultados no fueron los esperados.
o como diría algún filósofo, estamos más en la idea de mejorar significativamente, o sea, estamos más como en la idea de que no se logró mejorar significativamente, pero es como eso, ¿no? De todas maneras, estos resultados nos dan información, por supuesto, no vamos a desconocer que dan una información, que brindan una información sobre qué es lo que estamos haciendo, eh, eh, en qué debemos mejorar, en qué debemos mejorar. Bueno, en fin, pero yo sí quisiera señalar algo, Giovanna, y es que eh, estas pruebas están enmarcadas en un proyecto que a mí me parece que, eh, que es eminentemente economicista y que se enmarca también en una perspectiva general de la educación, y eso me parece que sí es un poco lamentable, ¿no? Profesor, vivimos también una época de pandemia que de cierta manera se podría decir que pues ha sido como uno de los causantes también en materia de educación, ¿no? Debido también a ese problema principal de las desigualdades. Hablemos también un poco de ello y esa brecha grande que hay también en los territorios, en las regiones. Sí, claro, la pandemia nos golpeó y nos golpeó a todo nivel y en todas las esferas, ¿sí? Eh, de hecho, algunos resultados de estas pruebas PISA pues están mostrando que en ese periodo 2020-2021 los resultados no son los mejores, por supuesto. No estábamos preparados para una pandemia y los niveles educativos en muchos países, eh, esos niveles bajaron sustancialmente. Veníamos de una presencialidad y empezamos a trabajar de manera remota, de manera virtual. Es decir, nos vimos abocados a un contexto en el que no teníamos los elementos o los requerimientos tecnológicos, por ejemplo, para abordar o para afrontar este tipo de trabajo, comenzando, por ejemplo, por el tipo de interacción social. No es lo mismo la interacción social de manera presencial que la interacción social a través de una pantalla de computador. Eso, todo eso visibilizó aún más las brechas, ¿no? Eh, eh, no, digamos, para nadie es un secreto que hubo muchas escuelas, muchos colegios que no contaban con las condiciones tecnológicas mínimas para impartir las clases. Y entonces el trabajo básicamente consistió en algunas eh, eh, guías de trabajo, pues, donde se planteaban situaciones, ejercicios, y no se sabía pues cómo los estudiantes respondían a esos. Y el padre de familia iba a la institución a reclamar esas guías y luego, o sea, esa presencialidad se perdió. Entonces, eso, como he señalado, visibilizó aún más esas brechas, ¿no? de desigualdad, pero también en términos, agudizó, profundizó mucho más el problema educativo en regiones apartadas o en regiones con una pobreza importante, con falta de condiciones económicas, tecnológicas, de hecho educativas de todo nivel, por supuesto, ¿sí? Entonces, pues esto se ve reflejado como lo informa PISA, se ve reflejado en ese periodo, ¿no? ¿Mm?
Profesor Rodolfo, buenos días. El presidente Gustavo Petro, pues al reconocer los resultados de las pruebas PISA, aseguró que el sistema de educación en Colombia fracasó. Sin embargo, ciudades pues como Bogotá avanzaron de alguna forma en los resultados, por lo menos territorialmente hablando, de las pruebas PISA. Entonces me gustaría preguntarle si estos resultados que se dan por lo menos en la ciudad de Bogotá continúan demostrando ese fracaso que menciona el presidente Gustavo Petro, y también pues desde allí preguntarle entonces cuál sería el mejor camino para que la educación en Colombia avance a otro nivel y pues que las cifras y los resultados de próximas versiones de las pruebas PISA no se conviertan como en ese malestar frente a la educación en Colombia. Y lo que pasa es que en tu pregunta o en tu comentario hay algo que subyace ahí y es si estamos de acuerdo o no con las pruebas PISA. Esa es una pregunta que está a la raíz, ¿no? De tu pregunta y de tu comentario, ¿no? Eh, yo no estaría tan seguro de, de seguir participando en las pruebas PISA. Pero bueno, ya Colombia está en la OCDE, hay un compromiso, hay unas, hay unos, sí, digamos como unos compromisos y de participar como en este tipo de pruebas y tal, ¿no? Pero decir que que el sistema educativo ha fracasado me parece que es muy categórico. Me parece que es muy categórico. Yo creo que hay cosas que se han venido trabajando, que se han venido sosteniendo en el tiempo. Y, por ejemplo, el tema de la formación de docentes, que es un punto central acá, ¿sí? Con los programas que en Colombia eh, se están desarrollando, como los programas de maestría y doctorado en educación. Es decir, ahí hay un aporte valioso a la formación de los profesores en ciencias, en matemáticas, en lenguaje, ¿sí? Entonces, yo, no sé, me parece que este concepto de calidad que también está detrás de todo esto, contempla o considera este punto de la formación de maestros, pero también el asunto de la infraestructura, que incluso el presidente lo resaltaba, ¿no? No solamente la formación de profesores, sino la infraestructura, los aspectos relacionados con la nutrición, bueno, lo de la jornada, que eso puede ser como otra discusión. Es decir, es un concepto amplio. No se trata solamente de la cobertura, sino de la cobertura con calidad. Y allí es clave, es importantísimo este asunto de la formación de profesores. Cuando yo hablaba en relación con la pregunta que hacía Giovanna, la primera, sobre el tipo de escuela, es que a mí me parece que esto es muy importante. Es decir, yo creo que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias tiene que ir más allá de ese proyecto economicista impuesto por el neoliberalismo en la actualidad. Eh, a mí me parece que Bogotá Humana, en ese periodo que destaca el presidente Petro, me parece que es un buen inicio de, de un trabajo en educación que no responda, que no trate de responder a este proyecto neoliberal, porque es que es un proyecto, yo quisiera insistir en eso. Lástima que no tenemos el tiempo para hacer un análisis más profundo, pero lo que quiero decir es que ese proyecto neoliberal está reduciendo al estudiante a capital humano, capital humano. Reduce al profesor
a un simple ejecutor de técnicas pedagógicas, instrumentales, para cumplir con un currículo establecido. Y convierte la escuela nada más y nada menos en un lugar de adquisición de habilidades para una economía de mercado. Entonces, si las pruebas PISA están preguntando, están enmarcados, esas pruebas están enmarcadas en ese proyecto, la pregunta que yo hago ¿es esa, digamos, la escuela que realmente queremos? ¿Es ese el tipo de ser humano, o sea, un ser humano reducido a consumidor, a capital humano, que realmente queremos? Entonces me parece que lo que hay en el fondo es que se mira la escuela, como decía Paulo Freire, como una ideología del mercado. Es decir, una ideología que implica, lo dice Freire me parece muy brillantemente, la transformación de objetos inanimados y seres vivos en meros elementos pasivos destinados a la comercialización. Entonces, ¿es esa la escuela que queremos? Y por eso entonces estamos respondiendo a este tipo de pruebas, por eso nos comprometemos a participar en este tipo de pruebas internacionales. Y yo quisiera hacer allí un análisis, si me permite. A mí me parece que en lo que estamos enfrascados es en un paradigma centrado en el saber. Y es algo que nosotros discutimos con nuestros estudiantes de doctorado y con colegas. Es decir, un paradigma centrado en el saber que en su versión moderna concibe al estudiante como capital, entre comillas, competente. Es decir, un ser humano que va a adquirir en la escuela lo que se necesita, lo que va a requerir, pues, para entrar en el mundo de la técnica, en el mundo de la producción y en el mundo del consumo. Por eso, de hecho, la minuciosa confección, entre comillas, científica del currículo, así como estas pruebas a gran escala, ejemplo prueba PISA, son herencias de este paradigma. Entonces, es eso, o sea, los resultados están mostrando estas cosas y la gente se está alarmando y el presidente Gustavo Petro salió a hacer una presentación sobre estos resultados, cómo hemos descendido, cómo Bogotá Humana es un ejemplo que se pueden hacer cosas ahí. Por ejemplo, con ese planteamiento del presidente, yo estaré de acuerdo en términos de vías de solución. Es decir, la formación de maestros, mejorar la infraestructura, mirar lo de la jornada escolar, incluso, por ejemplo, ¿por qué tantas asignaturas en el currículo? Los estudiantes están viendo 13, 14 asignaturas en 5 horas diarias por 5 días, o sea, mientras que hay otros ejemplos en donde se enfatiza más la idea de desarrollar pensamiento. Por ejemplo, desarrollar pensamiento matemático, ¿sí? Y constituir o desarrollar subjetividades críticas, personas capaces de afrontar situaciones con ciertos elementos críticos. Es decir, que pasamos de un paradigma centrado en el saber, y prueba PISA es un ejemplo contundente, a mirar al sujeto, a los niños, a las niñas, al profesor, al desarrollo de subjetividades para digamos, desarrollar una ciudadanía, mejores ciudadanos. ¿Sí? Entonces es eso, o sea, yo creo que toda esta discusión lleva a que nosotros nos repensemos o reevaluemos cuál es el tipo de escuela que queremos y cuál es el tipo de estudiante o de sujeto humano que queremos formar, ¿sí? No, yo creo que no es bueno caer en la trampa, ¿sí?
Claro, los resultados están mostrando cosas, pero están mostrando cosas que se enmarcan en qué proyecto de vida, en qué proyecto, y claramente es un proyecto de corte neoliberal. Yo no sé si te respondo precisamente como la pregunta, pero es como el análisis o los elementos de análisis que yo quiero, digamos, como dejar, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, profe. Bueno, con respecto, digamos, a ese planteamiento que usted realiza sobre cuál es el tipo de escuela que necesitamos o que queremos, nuestra universidad distrital pues cuenta con la Facultad de Ciencias y Educación. Somos expertos también o fuertes más bien en formar docentes. ¿Cuáles serían, digamos, esas estrategias para, digamos, mejorar esos puntajes y esas herramientas que se le deberían dar a los docentes? Sí, eh, eh, hay estrategias o hay iniciativas que en el pasado se han propuesto, pero que lamentablemente no han tenido como la continuidad o el éxito o la concreción. Eh, pero yo quisiera decir una cosa, Giovanna. La formación, la formación de maestros o la línea de formación de maestros, por lo menos en el programa de doctorado en el que estamos trabajando, es eso, una línea, ¿no? No es la única línea. Hay otras líneas de trabajo, líneas de investigación que nosotros o en las que los estudiantes se ubican, se sitúan para desarrollar sus trabajos de investigación, ¿no? Y uno de esos aspectos es la reflexión sobre los sujetos. ¿Qué tipo de sujetos queremos? ¿Sí? Entonces, eso quiero dejarlo claro. Había una iniciativa muy interesante y era que los trabajos doctorales que se estaban desarrollando en el marco del doctorado en educación pudieran impactar más directamente la escuela, los colegios. Y era más o menos como hacer un trabajo sostenido, ¿sí? En el tiempo con maestros del distrito a partir de las tesis doctorales que nosotros estábamos produciendo en educación matemática, en educación en ciencias, bueno, y en los otros énfasis. Y era un trabajo mancomunado con profesores, con estudiantes, para mirar la experiencia y el conocimiento o los problemas que se lograron plantear en estas tesis de doctorado y llevar las repercusiones o el conocimiento logrado o decantado y socializarlo y trabajarlo con los profesores y con los estudiantes. Por ejemplo, para ponerte un caso, trabajos de investigación que proponían unos diseños de tareas muy interesantes, situaciones, problema, que pudieran ser de análisis por parte de los profesores, que pudieran ser implementados con los estudiantes para desarrollar pensamiento matemático. Que el problema del currículo no es solamente de los contenidos. Si nos quedamos en los contenidos, caemos otra vez en la trampa del paradigma centrado en el saber. De lo que se trata es de desarrollar pensamiento matemático, pero a la par en la idea de desarrollar pensamiento matemático, pensamiento científico, pensamiento legal, pensamiento estético, es decir, pensamiento en general, está la idea de desarrollar subjetividades, de desarrollar sujetos críticos, buenos ciudadanos. Por eso es cuál es el proyecto de sociedad que queremos también, porque en ese sentido, PISA sería un asunto menor, es decir, pasaría a un segundo plano. La pregunta por la escuela, la pregunta por el sujeto, y cuando hablo de sujeto hablo del profesor y del estudiante, del director, de los administradores, etcétera, es esa, ¿qué tipo de sujeto queremos formar y para qué sociedad? Esa es la pregunta que debemos hacernos, ¿sí? ¿Vamos a responder a un proyecto de corte neoliberal o qué? ¿Cuál es el tipo de sujeto para qué sociedad y
qué tipo de escuela queremos. Entonces, en esa iniciativa, lo que nosotros queríamos poner en discusión y socializar con profesores, porque era un proyecto con muchos profesores del distrito, era básicamente eso, conversar con ellos, discutir con ellos, tratar de compartir esto que en 4 o 5 años se había venido investigando a través de las tesis doctorales y poder enriquecer la reflexión educativa, la reflexión pedagógica de los profesores, con una repercusión que esperábamos muy positiva, por supuesto, en los estudiantes, ¿sí? No, 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 no solamente para que, como dicen algunos colegas, sean investigadores o intelectuales o científicos, sino que sean buenos ciudadanos. Bueno, estábamos al diálogo con el profesor Rodolfo Vergel, director del doctorado interinstitucional en educación de nuestra Universidad Distrital, hablando sobre esos retos de la educación frente a los resultados de las pruebas PISA. Profesor, muchísimas gracias por acompañarnos en La Voz de Estéreo. No, con mucho gusto, Giovanna. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y si me regalas quizás 30 segundos, solamente hay que hacer un llamado eh, más de alerta, ¿no? Más de alerta. Mi mensaje es, no nos dejemos sorprender o alarmar por estas noticias que salen en todos los medios de comunicación, televisión, medios de comunicación, escritos, hasta en TikTok aparece, mejor dicho. Yo creo que el problema es más de fondo, ¿sí? Esos resultados están mostrando cosas, sí, claro, están mostrando cosas y habría que mejorar ciertas cosas, pero ¿en qué dirección? ¿En qué dirección? O sea, yo sí quisiera llamar la atención sobre eso, porque me parece que eh, debemos aunar esfuerzos para hacer de la escuela un lugar de disidencia, de debate, de confrontación y yo diría de transformación del mundo, de transformación de la sociedad. Yo creo que debemos pensar en eso. Yo creo que el problema es mucho más profundo, Giovanna. El asunto no es las pruebas PISA o las pruebas saber. El asunto es qué es la escuela y para qué está la escuela. ¿Queremos transformar la sociedad? ¿Queremos encontrarnos con el otro? ¿Oír otras voces? Y entre todos, ¿qué queremos construir? Yo creo que ese es el mensaje. Y terminaría con esto. A mí me parece que lo que hay que promover en estos casos, cuando salen estas noticias, es más que una entrevista o que se le pregunte a algún analista y que responda por escrito. Lo que debemos promover es un debate. Es un debate para mirar distintas perspectivas sobre la educación, qué es lo que queremos, y mirar a qué acuerdos podemos llegar, a qué acuerdos podemos llegar en términos de mejorar nuestra educación, ¿sí? Pero no para responder a unas pruebas internacionales. Me parece que ese no es el meollo. Me parece que ese no es el meollo. Es mi posición como académico y como investigador en el campo de la educación. El problema es mucho más de fondo. Pero yo te agradezco que me hayas dado esta oportunidad, Giovanna, porque pues por lo menos en estos 15 minuticos dejar algunos elementos de reflexión, pero esto es mucho más profundo y debería, como yo he señalado, darse un debate abierto, amplio, con distintos actores de la comunidad educativa. Muchísimas gracias. Claro que sí, un análisis muy profundo que está realizando el profesor Rodolfo Vergel sobre también cuál es ese tipo de escuela que necesitamos, ¿no? Y que también nos lleva a una reflexión muy profunda con el profesor. A esta hora, ya 8 de la mañana con 40 minutos, nos vamos a un corte musical.